buenos días televidentes, son un punto de las 7 a.m. y como todos los días queremos que inicien su día lleno de energía y llenos de información. El tema de hoy será sobre la Santa Inquisición y su papel en la Nueva España. La cultura, la educación, la pintura, la arquitectura, la literatura, entre otros temas más importantes. Y lo más importante es que no estaré solo. Me acompañan mis compañeras Adriana y mi compañera Darian que me apoyarán con este tema. Comencemos. Como noticia informativa hablaremos sobre la Inquisición, aquel que comprende varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía de la Iglesia Católica, que inició en la Edad Media en 1184 en el sur de Francia. En términos generales, podemos pensar que la Inquisición defendía al catolicismo de sus grandes enemigos, los practicantes de otras religiones. Las maneras de pensar que se consideraban opuestas a la fe y las prácticas que se consideraban incorrectas en la sociedad y los sacerdotes. Un gran porcentaje de los acusados eran negros, mulatos y mestizos. Claro, como dice mi compañera, fue una decisión que tenía como fin investigar y castigar con métodos muy crueles a todos aquellos que no eran fieles católicos. La Santa Inquisición, también llamado Santo Oficio, se instaló en la Nueva España poco después. Llegó en 1570 a Nueva Castilla y en 1571 llegó a Nueva España. Por medio de esta institución, la corona española fundó miedo y temor para así lograr un control de la sociedad. En términos generales, podemos pensar que la Inquisición defendía al catolicismo de sus grandes enemigos, los practicantes de otras religiones. Las maneras de pensar que se consideraban opuestas a la fe y las prácticas que se consideraban incorrectas en la sociedad y los sacerdotes. Un gran porcentaje de los acusados eran negros, mulatos y mestizos. Como comentaron mis dos compañeras, los delitos en la Inquisición fueron apostasia, también llamada herejía, judaísmo, bledejía, blasfemia, concubinato, hechicería, simonía, entre otros muchos más. También en esta entraba la compra y venta de lo espiritual por medio de bienes materiales, cargos eclesiásticos, sacramentos y muchos otros. Idolatría, curandismo, brujería, piratería, palabras malsonantes, distribución y lectura de libros prohibidos. Ahora hablaremos de la cultura y educación de Nueva España, así como fue que aportó en ese tiempo. Las repercusiones del mestizaje se manifestaron de manera política, social, cultural, económica y cultural en el México colonial. En lo que se refiere a cultura y educación, se deben mencionar los centros importantes culturales, que estos se encargaron de educar a los indígenas, que fueron el Santa Cruz, Latín Lógico de San José, de los Naturales, ambos ubicados en la Ciudad de México. Sin embargo, los colegios más relevantes fueron la Real y Pontificia de la Universidad de México, San Pedro y San Pablo, San Ildefonso, Fresco Javier de Tepoztlán, San Nicolás de Valladolid, entre otros colegios que se establecieron en el territorio de Nueva España. En 1768 se creó la Real Escuela de Cirugía. En 1781 la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos. En 1792 el Colegio de Minería, en la que se instruyen las ciencias relativas de esta actividad. Es una realidad que la arquitectura barroca europea
fue un modelo de la novohispana a lo largo del siglo XVII. En un principio, el barroco en la arquitectura tuvo en México condiciones de la más moderna vanguardia. Por eso no se adoptó inmediatamente en las obras, ya que habían empezado a construirse, como en el caso de las catedrales, las de México, Puebla, Oaxaca, Pátzcuaro, San Cristóbal de las Casas y Guadalajara fueron un ejemplo de esto, aunque por supuesto cuando estuvieron terminadas se le agregaron detalles del estilo que estaba en auge. Yo insisto en que mi lugar es en la parrilla para comer rico. Sentirme como en casa. Amigos que son familia. Todo bueno, mamá. Carne asada y una Coca-Cola bien helada. Esa es mi receta mágica. Los arquitectos que más sobresalieron fueron Miguel Constanzo, español que levantó planos de varios edificios en diversos estados de la República, y se le reconoce obras como la Casa de la Moneda, el Hospital General, entre otras obras. Francisco Eduardo Tres Guerra, arquitecto de la Iglesia del Carmen en Celaya y Teatro Alarcón de San Luis Potosí. El español Juan Herrera, de la Señora Asunción de Valladolid, en 1589, aunque no se concluyó, fue un ejemplo para hacer la Catedral de México. Autor de la traza fue Claudio Arciniega, y Juan Miguel Agüero, quien fue el autor del Alessandro y de Catedral de Mérida.